La conquista de Toledo en el siglo XI por el rey Alfonso VI venía acompañada de la orden de este rey a su yerno Rodrigo de Borgoña para que repoblase los territorios al sur del Duero. Se iniciaba así la repoblación de los terrenos alrededor del concejo de Segovia y su división en 6 partes o sexmos. El de la Trinidad es uno de los distritos más pequeños en superficie y está ubicado al norte de la ciudad de Segovia. Linda con los de San Millán, San Martín y Santa Eulalia y es uno de los 8 sesmos aquén de Sierra. Fue de los que fundaron esa formación de la Comunidad de Ciudad de Tierra de Segovia. Esas aldeas que se van a ir creando se van a ir uniendo normalmente por algunas características o porque el término está más dedicado a la agricultura o porque está dedicado más, por ejemplo, a la fabricación de paños. En nuestro caso, la parroquia que nos daba el nombre era la Parroquia de la Trinidad. Es un nombre que también hemos anejado al nombre del pueblo de Villorlada de la Trinidad. 222 kilómetros cuadrados, un poquito más, creo. Está situado al suroeste de la provincia de Segovia, entre el sesmo de Santa Eulalia y el sesmo de San Martín. Su territorio se llenaba de pobladores llegados desde el norte del Duero, de la zona de Burgos y La Rioja. Eso hace que algunos pueblos de la zona de Cameros, en La Rioja, dieran nombre a nuevas aldeas en la Trinidad y que en ambos lugares haya apellidos comunes. Ese es el caso, por ejemplo, de Villorlada de la Trinidad, que toma el nombre de Villorlada de Cameros. Nieva de Segovia, que está tomado de Nieva de Cameros. Al igual que en otros, sus aldeas se agruparon en cuadrillas con fines fiscales y económicos. Así se facilitaban las tareas de recaudación de pechos, las contribuciones que debían entregar a la corona. En la Trinidad fueron 3 las cuadrillas. La cuadrilla de Paradinas, la cuadrilla de Villorlada y la cuadrilla de Bercial. 15 pueblos. Son entidades locales menores, como por ejemplo puede ser Paradinas o Villorlada. Las labores agrícolas y ganaderas eran el principal sustento. Existen bastantes prados comunales que han servido para el uso de ganadería lanar y caballar. En su época debía tener bastante importancia la ganadería caballar por el hecho de que un pueblo como este tenía bastantes prados. La forma de vida generalmente ha sido la agricultura y la ganadería y todos los servicios adyacentes que han dado servicio, para la redundancia, a esos agricultores y ganaderos. Teníamos hechos como el de las tejares que han existido en Melque hasta no hace mucho tiempo. Ha habido gente que lo ha seguido manteniendo. Un sesmo en el que jugó un papel relevante la abadía de Santa María Real de Párraces, que ejerció jurisdicción eclesiástica sobre pueblos como Marugán, Bercial, Muñopedro, Cobos, Etreros y San García, y supuso también que la actividad económica de los vecinos de estos pueblos fuese peculiar. Podemos decir que el transporte de mercancías era el oficio de muchos de los vecinos, que fueron arrieros. Es un dominio de la abadía sobre los pueblos. En el año 1149, el Papa Eugenio III le ofrece a la abadía el poder tener iglesia parroquial. Obliga a que ningún otro pueblo de la abadía tenga su iglesia y tenga que ir a la iglesia parroquial que está en Párraces, pues todos los domingos y todas las fiestas de guardar. Bercial vive más de acuerdo con la abadía de Párraces, trabajan para la abadía, son cocineros, son hortelanos. Desde el siglo XVI hay arrieros de San García y de Etreros que se trasladan a recoger greda, una arcilla que es muy válida para el lavado, por ejemplo, de la lana, para quitar la suciedad de la lana. Los arrieros de San García recogen la greda y la llevan a las grederas de Segovia para después lavar la lana, porque era un lugar, Segovia, con una gran actividad de fabricación de paños. Llevan el trigo a Madrid y luego después, a la vuelta, para Segovia, recogen la greda y la llevan a la ciudad. A partir del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, la arriería, el transporte de grano, de harina a Madrid, pues fue importantísimo para estos dos lugares.
En Marazuela, junto al transporte de trigo a Madrid y de greda desde Madrid a Segovia, se sumó también el de vino. Eso sí, en los momentos en los que ya no quedaban caldos segovianos que consumir, porque el privilegio de la vieda impedía traer vinos de fuera hasta que se consumieran los propios. En los tiempos de descanso, en que ya no les quedaba vino a los cosecheros, pues entonces es cuando Marazuela se dedica a transportar vino, bien de la Seca, o bien, por ejemplo, de Medina del Campo, o también bien en la tierra de Madrid. Van consiguiendo que por lo menos 2 o 3 tabernas en Segovia puedan consumir vino bueno. Porque decían, es que este vino, o sea, no les gustaba a la gente del pueblo ese vino, porque decían, es un vino agrio, soez, que no nos gusta. Y entonces lo que solicitan también es que se meta vino bueno. La abadía supuso el fin para poblaciones como Peromingo, Acedos o Jimena Gorda. Tienen unos bienes de propios y unos bienes comunales. Y se va quedando la abadía con los bienes comunales y la gente va marchándose de esos lugares porque no tiene medios para sobrevivir. Por compras, por donaciones, se va haciendo cada vez con mucho más territorio. Peromingo, Acedos, Jimena Gorda, o sea, todos esos pueblos, ya digo, que son despoblados y los ha ido despoblando la abadía de Parraces. Las reuniones del Sesmo de la Trinidad se realizaban en la iglesia de San Miguel de Parraces, que es la que está situada más al sur de la tierra de Segovia, de Aquén de Sierra, porticada, porque a partir de aquí lo que hay son iglesias mudéjares fundamentalmente. Ha sufrido muchas reformas y una de las principales reformas fue, con el deseo de ensanchar la ermita, meter el pórtico dentro de la ermita. Entonces, pues podríamos decir que se han tapiado los arcos y se ha tapado la puerta también. Y ahí era donde se reunían los pobleros, los alcaldes pobleros. ¿Para qué? Pues para elegir al sesmero. Se reunían normalmente en 2 ocasiones. Una para la elección del sesmero, que se hacía aquí, más o menos en la fiesta de los Reyes, y luego después había otra fiesta más importante que era para elegir los procuradores generales de la tierra, en las vísperas de la Trinidad, de la fiesta de la Trinidad. Una iglesia que al despoblarse la aldea que la daba sentido pasó a ser ermita, llegó a ser de titularidad privada y posteriormente se vendía a los vecinos de Villoslada de la Trinidad, que ostentan su propiedad a día de hoy a través de la cofradía de San Miguel. Somos 81 hermanos, más 12 viudas. El segundo fin de semana de mayo tenemos aquí los 2 días misa, romería, con procesión por los santos. La cofradía tiene un pequeño rebaño de 100 borregas que cada 6 años se subastan. Y este año toca, en el mes de septiembre, se hace un cabildo extraordinario, el 29 de septiembre, para recibir las ovejas, las borregas, de quien las llevó 6 años antes. La cofradía las examina si les parece que son de recibo y luego se vuelven a subastar por otros 6 años. Esta es una costumbre ancestral que ha servido en tiempos pues para iniciar también pequeños negocios, ¿no? Gente que no tenía a lo mejor otro medio y se quedaba con esas borregas. Entonces no eran 100, entonces eran, yo recuerdo cuando era más joven, eran 81. Luego por algunas donaciones se ha aumentado. Y con ese pequeño rebaño se iniciaba una pequeña explotación ganadera que al cabo de los 6 años, claro, habían producido crías y demás y devolvía otros tantos ejemplares de las mismas características que los que recibió. Bueno, tradiciones que llevan muchos años, que ahora tienen menos sentido, pero que procuramos mantener. En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Paradinas, bien de interés cultural desde 1972, encontramos las huellas del arquitecto renacentista Rodrigo Gil de Ontañón, director de las obras de la Catedral de Segovia o de la de Salamanca. Empieza a construirse a partir del siglo XVI y más o menos ya a mediados del siglo XVI prácticamente se había acabado, o sea que se hace bastante deprisa.
tienen la nave central el doble que las naves laterales. O sea, que quiero decir que se cuida mucho las proporciones. Una iglesia con bastantes elementos, podríamos decir, de importancia, como puede ser no solamente la iglesia, sino también, por ejemplo, los retablos que son de la misma época, o sea, se hizo casi todo al mismo tiempo. El retablo, hay una parte que está más profundo que los laterales. Parece ser que aquí hubo una iglesia antes que esta, mucho más pequeña. Hay restos del arte romano, incluso del siglo II y el siglo I antes de Cristo, y luego después del Bajo Imperio, del siglo IV y el siglo V. Es una iglesia de salón, que se llama, donde las tres naves, que tiene 3 naves, tienen la misma altura. Si os fijáis, por ejemplo, en los tejados, veis que es un tejado igual en todo el espacio, muy galana. Este pueblo era el que tenía mayor población dentro del sesmo de la Trinidad, y el que más contribuyó a pagar para que se pudiera reconstruir los arcos del acueducto. Un sesmo en el que además hallamos la laguna de Laguna Rodrigo, un lugar en el que la leyenda se entrelaza con la riqueza natural. 25 hectáreas más o menos, cuya aportación de agua es solamente de las lluvias que caen durante el año, por eso solamente tiene agua durante una tercera parte del año. Ayuda mucho a las aves migratorias que pasan por esta zona, quedan ahí, pasan una parte de ese tiempo ahí, incluso anidan. Cuenta la leyenda, el Cid en su destierro tenía los caballos en paradinas y aprovechaba para traerlos a bañar a la laguna de Laguna Rodrigo para sanar las heridas, porque es un terreno muy salino y las sales del terreno ayudaban a que las heridas de los caballos se curaran. Como digo, son leyenda, incluso dicen que si se aprovechó el nombre de Rodrigo Díaz de Vivar para Laguna Rodrigo. Muy cerca, en Hoyuelos, esta casa noble del siglo XVI recuerda parte del pasado de esta tierra. Es en torno a 1500 cuando construyeron la casa, puede que sea el primer ejemplo de plateresco, que habéis visto la portada de Segovia, y bueno, pues esto perteneció siempre a la familia Arias Dávila. El siglo pasado, pues bueno, cae en el bisabuelo de Jimena, que es mi mujer, la actual propietaria, que era el suegro del, que igual todos conocéis de Segovia, del Marqués de Lozoya. Y esto era una casa, pues un poco la casa que, digamos, del mayorazgo que había aquí, y era pues donde guardaban el grano de las tierras, y venían aquí, pues, el Marqués de Lozoya, este el abuelo de mi mujer, pues venían 15 días al año, no más. O sea, venían algo así, ese es el uso que se le ha dado hasta ahora que nosotros vivimos aquí, y viene gente pues todos los fines de semana y todos los días en verano. Pues la arreglamos para, pues como turismo rural, ¿no? Y entonces ahora tenemos 2 casas rurales y se hacen muchas bodas y eventos aquí. Hoy tenemos una visita muy especial, están aquí conmigo estos amigos que acabamos de hacer el Camino Santiago, vienen del IMEP de Barcelona y hemos hecho 4 días del camino y hemos llegado finalmente a Santiago y nos lo hemos pasado muy bien. La dulzaina y el tamboril son los sonidos ligados al folclore y a las tradiciones de este territorio. Actualmente sí, prima sobre todo la jota, pero si indagas en lo que es la cultura folclórica de los pueblos, también tiene otra serie de ritmos que en el cancionero de Agapito Marazuela aparecen, por ejemplo, recogidos de dulzaineros como Ángel Hernán Gómez de Laguna Rodrigo, o el caso del fandango del tío Currupito de Marazoleja. O sea, ya estamos hablando de otro tipo de ritmos, no solamente de jota. El baile antiguo se componía tanto de jotas como de fandangos, como de seguidillas, como de bailes corridos, como de rondas o aguas verdes. O sea, lo que pasa es que actualmente, pues como digo, si no estás muy conocedor de la tradición y de ese tipo de ritmos, te ciñes solamente a la jota, que es la que se usa en las procesiones, manifestaciones de procesiones. Cada pueblo tiene sus fiestas particulares con sus patronos y celebran sus días festivos en el que están los vecinos y otros vecinos que acuden, con sus verbenas, con sus romerías, con sus capeas, incluso algunos de los pueblos del sesmo,
Actualmente existen dos agrupaciones folclóricas en dos pueblos del Sesmo, una es la de la peana de Laguna Rodrigo y otra son los Torronchos de Treros, que celebran un festival cada una durante el año, a la que acuden grupos de otras provincias, generalmente por intercambios, y muestran otras características de folclore de diferentes partes del país, incluso internacional en algunas ocasiones. Otro de los distritos en los que se dividió la tierra aquén de Sierra fue el Sesmo de San Martín. Ubicado al suroeste de la ciudad de Segovia, limitaba con la tierra de Ávila. Es uno de los que se conoce como sesmos serranos. Porque tiene más territorio en general dedicado a lo que es la ganadería que lo que es la agricultura. Territorios como Villagastín o como Zarzuela o como Las Navas o como Ituero, pues son territorios donde la abundancia de ganado y de monte es muy grande. Hay luego territorios situados un poquito más al sur, como Muñopedro o Cobos, que ya tienen más aprovechamiento agrario. Pero básicamente es lo que se llama un sesmo serrano. Uno de los primeros sesmos en crearse y que actualmente pues, sigue siendo uno de los más llamativos desde un punto de vista típico, ¿no? Porque en su territorio tiene dos zonas bastante definidas, que son zonas más de monte y zonas más de agricultura. A nivel general, de todo el Sesmo de San Martín, la actividad económica inicial eran actividades de subsistencia, economía de subsistencia basado en desarrollo agrario, tanto agrícola como ganadero, para subsistir y para poder mantener a las familias que se habían asentado en las distintas aldeas o pueblos. Las aldeas se agruparon en dos cuadrillas a partir del siglo XIII, con el fin de facilitar las tareas fiscales y administrativas de este territorio. Por un lado la de Villacastín, que la conformaban la cuadrilla del pueblo de Villacastín, Ituero y Lama, Ituero en su tiempo, Lavajos Maello de Ávila, Muñopedro y Cobos de Segovia. Y por otro lado estaba la cuadrilla de Otero de Herreros, conformada por los pueblos de Navas de San Antonio, Vegas de Matute, Otero de Herreros, Lastras del Pozo, Zarzuela del Monte y Monterrubio. Servían para administrar a su vez el territorio. Cada uno de los territorios del Sesmo era una aldea o un pueblo, tenía su propio alcalde y luego estos alcaldes elegían en esas reuniones que tenían en la cabeza de Sesmo, que en este caso era Ituero, elegían el alcalde sesmero, que era el que le representaba en las reuniones de la comunidad. Se reunían para decidir asuntos del Sesmo, pues arreglo de fuentes, o arreglo de puentes, o arreglo de caminos. También se reunían para dirimir cuestiones relacionadas no solo con el Sesmo de San Martín, sino con la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, que tenía dos reuniones al año, la comunidad de Ciudad y Tierra. Entonces, lo que hacía el alcalde sesmero o el sesmero, el procurador sesmero que acudía a esas reuniones, era comunicar a los otros alcaldes las decisiones que se habían tomado en dichas reuniones de la comunidad de Ciudad y Tierra y las repercusiones que podía tener para los habitantes del propio Sesmo. Unas reuniones que se cree se llevaban a cabo en el enclave ocupado hoy por la iglesia de Ituero. Es la iglesia de Santiago Apóstol. Es una iglesia de 3 naves, con una cabecera, donde, bueno, dentro de lo que es las joyas o riquezas que tenga la propia iglesia, tiene un retablo tardomanierista y en uno de los laterales, en una de las capillas laterales, el retablo de Santa Bárbara, el retablo barroco de Santa Bárbara, que es una de las joyitas también que tenemos aquí en esta iglesia de Ituero. Es una iglesia de 3 naves muy sencilla, muy chiquitita, de la época gótica final, más o menos del siglo XIV-XV. Tenemos una manga que fue encargada en el siglo XVII a un bordador de origen segoviano. Fue expuesta en las Edades del Hombre en el año 2005 y costó 3.000 reales, fue encargada por el precio de 3.000 reales, encargada por el Ayuntamiento de Ituero. Todas las procesiones de las fiestas del municipio siempre se ha sacado, es cierto que pesa muchísimo
Y claro, y la gente ya se nos echa un poco para atrás, pero siempre corona, digamos, la procesión. Las condiciones naturales de este territorio, con gran parte de sus tierras a más de 1500 metros de altitud y el valle del río Voltoya, favorecieron el pastoreo. Además, sobre su territorio confluían dos cañadas de la Mesta, la leonesa de Valdeburón y uno de los cordeles de la Segoviana. Villacastín jugó un papel destacado de esta localidad. Se dice que tenía personas ricas y caudalosas con muchos ganados. En el siglo XVI, con el desarrollo sobre todo en España de la Mesta, vamos, en la península ibérica de la Mesta, pues hay un gran desarrollo, valga la redundancia, de la lana en este territorio, de la lana de oveja merina. El campo Azálvaro, que es una zona de aquí del Sesmo de San Martín, se unen dos cordeles, dos antiguos cañadas reales, que es la soriana y la cañada leonesa. Una parte, unos cordeles de las dos cañadas. Se unen en campo Azálvaro y eso implica la llegada de multitud de ovejas a este territorio, además de las propias ovejas que estaban aquí asentadas, es decir, que los pueblos tenían sus propias ovejas. Eso hace que en el siglo XVI haya un crecimiento, ya a finales del siglo XV, pero sobre todo en el siglo XVI, un crecimiento espectacular de la cantidad de ovejas que pasan por este territorio, y eso implica un gran desarrollo económico relacionado con la industria relacionada con la lana. El pueblo que adquiere más apogeo es Villacastín, como consecuencia de su situación geográfica, porque las dos cordeles pasan por Villacastín. En Villacastín llegó a haber 7 esquileos, y 2 balsas o lavaderos para lavar la lana y prepararla y luego mandarla donde fuera necesario venderla. Eso llevó a un cambio en lo que es la manera de vivir de los habitantes del Sesmo. Anteriormente pues era una economía fundamentalmente más de subsistencia, desde su nacimiento en el siglo XI, XII, hasta el siglo XVI. Y luego ya en el siglo XVI, también en el XVII y parte del XVIII, hay un gran desarrollo de la industria relacionada con la lana. De hecho, en Villacastín llegó a tener una industria pañera muy importante, de paño fino, muy importante, y llegó a haber bastantes telares. E incluso en pueblos también de aquí, menos importantes, como Cobos, llegó a haber una industria del paño también bastante importante. No tan finos los paños como los que tenía Villacastín, pero sí que de alguna forma se produjo un apogeo de la industria pañera y de gente relacionada. No recuerdo en qué año del siglo XVIII un 75% de la población de Cobos trabajaba elaborando paños. Los restos de uno de los mayores lavaderos de lana de Europa, conocido como el lavadero de Perella en Villacastín, permiten hacernos una idea de la importancia que este sesmo llegó a ocupar en el esquilado y procesado de lana de oveja. Conocido como Las Balsas, este paraje es un enorme estanque que retenía el agua en invierno para lavar la lana en la época del esquileo. Se llegaron a esquilar en un año 172.000 ovejas, aquí en los 7 esquileos que había en Villacastín, y luego toda esa lana pues había que lavarla, ensacarla y luego posteriormente pues transportarla. Se transportaba aproximadamente un 90 o 95% de la lana que se esquilaba. La lana se depositaba en las balsas, la lana después de esquilar, se dejaba aquí que se lavara durante un tiempo, que se mojara durante un tiempo, y luego posteriormente se pasaba al lavadero, que es un edificio que es anejo a estas balsas, y ahí ya se limpiaba bien y se lavaba perfectamente. Luego posteriormente se dejaba secar, se ensacaba y ya luego se exportaba y se mandaba afuera. Cientos o incluso miles de toneladas de lana anuales. Con la crisis del siglo XVII, la crisis pañera del siglo XVII, la industria pañera en Villacastín empezó a decaer. Y ya casi en el siglo XVIII se seguían utilizando, pero ya era bastante más residual que había sido en el siglo XVI y en el siglo XVII. Luego fueron sustituidos por otros materiales más modernos ya en el siglo XIX, como en fin, los materiales que utilizamos actualmente, algodón o materiales como las fibras sintéticas, etcétera, y la lana pues entró en desuso. La supremacía de Villacastín se traducía en un crecimiento de su población en detrimento de otros núcleos que quedaban despoblados. Ya en el siglo XV figuran en esta situación La Fresneda, Navaelpino, Collado
Quejigar y La Matilla. Fray Antonio de Villagastín, monje que era natural de aquí y que bueno, pues, tenía muchos contactos en la corte, bueno, empezó a hacer todo tipo de acciones o actividades relacionadas con la construcción de una iglesia importante en la zona que evidentemente tenía dinero para poder acometer dicha obra. Aquí además vivían los Mesías de Tobar, vivían aquí los Mesías de Tobar, que bueno, habían sido secretarios reales, en fin, eran momentos en el siglo XV y en el siglo XVI de gran esplendor económico de la población de Villagastín, y eso hizo que, bueno, pues que muchas familias aportasen una gran cantidad económica para construir una iglesia tan espectacular como la que tenemos aquí, que ya te digo, ha sido llamada la Catedral de la Sierra. Es de un estilo de gótico tardío, purista o clasista o renacentista de los Reyes Católicos. Trabajó Rodrigo Gil de Ontañón, que fue uno de los arquitectos que también trabajó en el monasterio de San Lorenzo del Escorial posteriormente. Entonces, bueno, pues se caracteriza un poco por tener ese toque característico de las construcciones herrerianas, que forman parte de esa obra tan magna que es el monasterio de San Lorenzo del Escorial. A partir del siglo XIV y sobre todo en el siglo XV apareció un grupo muy importante de los llamados labradores ricos, así llamados. Estos labradores ricos pues eran población agraria que se había dedicado toda su vida al trabajo en el campo, pero que tenían un gran número de tierras o un gran número de animales, sobre todo de ovejas, o bien ovejas o bien cabras. Estos labradores ricos comenzaron a tener un cierto poder económico y compitieron o intentaron competir con la oligarquía urbana de la ciudad de Segovia. Poco a poco estos labradores ricos comenzaron a exigir sus derechos, entre comillas, de detentar parte del poder de la comunidad de la ciudad y tierra de Segovia. Y poco a poco pues, fueron obteniendo cada vez más poder y la tierra, de hecho, ya en el siglo XVI, era uno de los elementos más importantes de dicha comunidad. En la cuadrilla de Villacastín será el monasterio de Párraces el que mantendrá diferencias con vecinos de Cobos y más tarde con los de Munico y Lavajos. Villagastín, con su crecimiento en el siglo XVI, pues lo que hizo fue llevarse a mucha población o que mucha población se vinculase con actividades relacionadas con la industria pañera, ¿no? Entonces, Lama se despobló, parte de esa población se marchó y otra parte fuera y otra parte se trasladó a Aituero. Entonces, ese territorio se despobló y actualmente lo único que queda de ese territorio de Lama, lo único que se puede visitar, son unos paredones de piedra. Puede haber más de 30 despoblados en lo que es el territorio del Sesmo de San Martín. Una parte por la presión de la abadía de Párraces y otra parte por la presión del desarrollo económico de Villagastín, que hizo que mucha gente abandonara estas pequeñas aldeas y se trasladara a pueblos un poco más grandes. La abadía de Párraces, como buen territorio religioso, pues tiene su propia jurisdicción. Y muchos de los pueblos que pertenecían, o algunos de los pueblos que pertenecían al Sesmo de San Martín estaban bajo la jurisdicción de la abadía de Párraces. Por ejemplo, algunos de ellos no tenían iglesia, porque no podían tener iglesia si la abadía no se lo permitía. Entonces los fieles tenían que ir a la abadía de Párraces a realizar sus ritos religiosos. De hecho, algunos de estos pueblos, pues sus iglesias son prácticamente ya del siglo XVII o del siglo XVIII. Y tuvieron varios conflictos porque, bueno, pues la abadía evidentemente tenía sus intereses económicos y al tener sus intereses económicos personales o de la propia abadía, pues entraban en muchos casos en conflicto con algunos de los intereses de los distintos pueblos del Sesmo. Hay un conflicto que se produce durante la época de los Reyes Católicos, durante finales del siglo XV. En este momento, pues la reina de Castilla es la reina Isabel la Católica. Hay un conflicto entre la abadía de Párraces y uno de los pueblos del Sesmo por unas propiedades. Según los representantes del Sesmo, pues la abadía se ha quedado con esos territorios de manera irregular. Según la abadía, ¿no? Al final, después de muchos pleitos y después de muchos juicios, el tema llega a la propia reina, que concede o le da inicialmente la razón a los sesmeros
y le dice al abad de la abadía de Párraces que tiene que devolverle los territorios que se ha quedado con ellos de una manera pues no judicialmente no legal. El propio abad de Párraces recurre al Vaticano y el propio Papa al final decide que la abadía de Párraces tiene razón y que hay que reintegrarle los territorios que había reclamado el sesmo. Junto a la ganadera y textil, en este sesmo se dieron otras actividades económicas, entre las que destacaban la elaboración de vino de calidad y la obtención de cal. La cal se elaboraba quemando la caliza, la piedra caliza, donde en este caso tenía un porcentaje muy alto de carbonato cálcico y un porcentaje más bajo de ácido carbónico, y lo que se hacía era quitar el porcentaje de ácido carbónico y elaborar la cal viva. Se hacía a través de fuego sin combustión. Había mucha piedra caliza en lo que se denomina, en este pueblo se denomina Las Canchas, que es un territorio calizo, que es una de las estribaciones del sistema central. Mi abuelo paterno tenía y tiene todavía, y tenemos todavía un horno de cal privado, lo que pasa es que evidentemente ya no se utiliza. El horno podía estar produciendo constantemente, porque se iba renovando, se producía cal viva y se iba renovando con trozos de cal que se iban colocando encima y se quemaban con hulla o con madera. Y era una forma de subsistencia, podía ser una forma de subsistencia. De hecho, aquí en Ituero pues había bastantes hornos privados. La cal era un aglomerado que servía actualmente lo que es el cemento o el hormigón, y eso bueno, pues se ha utilizado para la construcción de numerosos edificios en lo que es la provincia de Segovia, entre ellos pues la construcción de la catedral de la Sierra, la catedral de Villagastín, vamos, la iglesia de Villagastín San Sebastián, e incluso el monasterio San Lorenzo del Escorial. Este territorio en general no es bueno para la producción de vid. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Cobos, que es uno de los pueblos del sesmo, sí que hubo en su momento una gran producción de vid. Y de hecho el vino tenía que ser de bastante buena calidad, porque el abad de Párraces todos los años se reservaba una parte muy importante de la producción. Y bueno, en fin, si era así, lo que hacía era fundamentalmente pensando que podía ser buen vino, no un vino de pitarra. Y de nuevo, dulzaina y tamboril configuran los sonidos de sus principales celebraciones. Tenemos una escuela, yo creo que es escuela de dulzaina, o por lo menos era escuela de dulzaina, que estaba en Zarzuela del Monte, y hay varios músicos relacionados con el tambor y con la dulzaina que viven o que son de Zarzuela y de esta zona del sesmo de San Martín. Pero vamos, básicamente los mismos elementos que se utilizan en la música popular de lo que es Segovia.